Los escritos. Los escritos de María Valtorta, en gran parte publicados pese a dificultades de toda clase, se han ido difundiendo sin recurrir a propaganda alguna, en manera silenciosa, no solo en Italia sino en todo el mundo, haciendo fructificar en bienes espirituales el sacrificio completo que los originó. Los escritos de María Valtorta están constituidos por cerca de 15,000 páginas de cuaderno, escritas sobre todo entre el 23 de abril de 1943 y el 27 de abril de 1947, y en medida más reducida entre el 48 y el 51, escritas en tiempos y condiciones muy desfavorables: la guerra, el desalojo, la ciudad, privaciones, pruebas de toda clase, además de la crónica enfermedad de la escritora. Las 15,000 páginas correspondientes a 122 cuadernos fueron llenadas sin esquemas previos, sin borradores, directamente y de una sola vez, sin revisiones o correcciones y sin el auxilio de personas doctas o de libros útiles, fuera de la Biblia y del Catecismo de San Pío X. Se dieron veces que Valtorta no escribió ni siquiera los capítulos en orden de manera que formasen una unidad con lo anterior, sino que solo después de terminada la obra se hizo la admirable composición en que todo es armonía. Poco menos de los 2/3 de la producción literaria de María Valtorta se constituye de la monumental obra descriptiva y doctrinal sobre la vida del Señor, que se inicia desde el nacimiento de María Santísima, se desarrolla a través de la vida escondida de Jesús, sus 3 años de vida pública, su pasión, muerte y resurrección, terminando con la asunción de la Virgen al cielo. Intitulada El Poema del Hombre Dios y publicada en los años entre 1956 y 1959, en 4 gruesos volúmenes, la obra lo está en 10 volúmenes con notas del padre Corrado M. Bertí, Orden de los Siervos de María, y con diseños que el artista romano Lorenzo Ferri trazó bajo la dirección de la misma Valtorta. Las obras menores editadas hasta ahora con notas del mismo padre Bertí son el Libro de Azarías, Comentario teológico y espiritual de 58 misas festivas, y la autobiografía de la escritora. Los escritos todavía inéditos, pero de próxima publicación, comprenden comentarios y lecciones sobre todo del Antiguo Testamento, sobre la epístola de San Pablo a los Romanos, sobre los trozos del Apocalipsis y otros pasajes del Nuevo Testamento. Algunas historias sobre los primeros cristianos y mártires, otros opúsculos de piedad y de doctrina, notas autobiográficas y un gran epistolario. María Valtorta atribuyó siempre explícitamente sus escritos de naturaleza religiosa a revelaciones divinas, es decir, a visiones y dictados que le venían de lo alto, en cualquier momento del día o de la noche, y aún por necesidades espirituales por las que atravesaba. No se cansó jamás de declararse el medio, el instrumento, la pluma en las manos de Dios. En efecto, como declararon los testigos y sobre todo María di Chioti, María se ponía a escribir en cualquier momento, bien fuera estando en la cama y con el cuaderno sobre las rodillas, aún entre atroces sufrimientos, pero con mucha naturalidad y sin señales particulares, pudiendo aún así, si se le interrumpía por cualquier motivo, continuar escribiendo sin ningún problema. Puedo asegurar, leemos en una declaración de Valtorta, que no he dispuesto de fuentes humanas para poder escribir lo que he escrito, y aquello que escribo, aún escribiéndolo yo, no lo comprendo muchas veces. Los escritos de María Valtorta han sufrido ataques, pero también han recibido alabanzas muy merecidas de personas no solo expertas desde el punto de vista científico, sino también del espiritual. Eclesiásticos y laicos han encontrado en los escritos de Valtorta algo verdaderamente sorprendente. Sobre todo se le reconoce su originalidad. No hay otro escrito humano semejante al de María Valtorta. Es una creyente bajo todos los aspectos, aun cuando gozó de una finísima inteligencia y de una profunda memoria, de una cultura de su tiempo y de los colegios que frecuentó, de dotes psíquicas y espirituales. Todo esto no logra explicar lo que dejó escrito.
sobre todo en su obra cumbre, El poema del hombre Dios. Las opiniones contrarias son esporádicas, aisladas y generalmente proceden de personas que superficialmente han tenido en sus manos los escritos de María Valtorta. Las siguientes líneas sobre el pensamiento teológico de la Valtorta expresado en la obra a poco mencionada de ningún modo son exhaustivas. Presentamos algunas ideas fundamentales. El pensamiento cristológico de María Valtorta comprende todos los aspectos del Dios hecho hombre. No hay dificultades teológicas que arredren a María Valtorta a tratar a explicar la cristología con una claridad superior muchas veces a grandes inteligencias que han adornado a la Iglesia. Tomemos, por ejemplo, el problema de que Jesús haya podido ignorar como hombre. María Valtorta lo explica diáfanamente. La explicación del misterio de la unidad de persona en dos naturalezas no tiene paralelo en la literatura escrita por un laico. La obediencia de Jesús a su Padre, el respeto por los derechos humanos, la reverencia por los pareceres de sus amigos, su amor por los niños, por los débiles, por los enfermos y leprosos, su corazón abierto a todo el mundo. Todo esto y algo más colocan a María Valtorta en la cumbre del pensamiento cristiano. El problema de la gracia y de la predestinación es explicado a través de sus páginas con toda claridad. Tomemos, por ejemplo, la lucha de la gracia y del mal en el corazón de Judas, que es tratada con tanta maestría que creemos, sin exagerar, que hasta el día de hoy ningún otro autor le haya tratado en toda su dimensión psíquica, teológica, espiritual e intelectual. Jesús recorre Palestina muchas veces, obra milagros donde encuentra fe. Jerusalén lo escucha en medio de alabanzas y vituperios. Su muerte es decidida no de un momento a otro, sino en medio de una trama en la que interviene el corazón maligno de uno de los discípulos. La descripción que María Valtorta hace de la crucifixión de Jesús tiene un testimonio cierto en la Sábana Santa de Turín, que ella jamás vio. Sobre todo la descripción del Jesús resucitado y que llena casi todo el último volumen es admirable. Jesús resucitado, glorioso, sí, pero que no ha olvidado a sus amigos, a sus compañeros de trabajo y a sus sufrimientos en el mundo, a sus amiguitos, a los pequeñuelos, a los ancianos que en vida habían creído en él. La teoría de que el cuerpo de Jesús está constituido por una luz especial explica en cierta forma lo que la teología juanina afirma al recordar que Jesús había dicho: yo soy la luz del mundo. Lo que admira mucho al leer a María Valtorta es su mariología, que desenvuelve con tanta finura como si fuera un teólogo profundo. Los dones con que la Virgen se vio adornada, su virginidad, su humildad y demás virtudes, desde la primera línea hasta la última del último volumen, son descritas con una belleza admirable. Su preocupación, sus ansias, angustia, cuando Jesús empezó su vida pública y murió, son tan humanas como maternales. Llama también la atención que, sin descender a sentimentalismos, el amor de Jesús por su madre es realmente divino humano y es descrito de una manera natural, sin la mentalidad y costumbre, según la mentalidad y costumbres judías. No menos es de admirar la fidelidad, la amistad que Jesús demuestra por sus apóstoles y sobre todo por Pedro, cuya figura es un cúmulo de contradicciones, de luchas y finalmente de triunfos por la gracia, lo que crea un contraste con las derrotas e infidelidades de Judas de Queriot. Entre los seres humanos por los cuales Jesús sintió mayor predilección fuera de los apóstoles está Lázaro, quien desde el primer momento creyó en él. El pecado original, su razón, el por qué y cómo el hombre cuya alma es creada pura por Dios contrae esa mancha, María Valtorta lo explica sin arredarse, y esto dentro de sus amplios límites de la teología cristiana. El origen, medios y fin de la Iglesia en este mundo encuentran una explicación más que exhaustiva. Pedro, la cabeza de la Iglesia, visible
las seguirá gobernando a través de sus sucesores, apoyado en la gracia y promesas de Jesús y de que nunca lo abandonaría. Los sacramentos, cosa tal vez anacrónica según nuestro modo de pensar, en diversos pasajes y circunstancias, son explicados, expuestos, tratados sin temor alguno. Todos estos conceptos teológicos desde el punto de vista escriturístico y teológico los anotó magistralmente el padre Corrado Bertini, Orden de los Siervos de María, quien a su modestia une su saber poco común. El valor de la obra de María Valtorta sería ya grande desde el punto de vista teológico, pero aumenta mucho más cuando se le considera desde el punto de vista arqueológico, geográfico e histórico. El lector vuelve a tener ante sus ojos lo que fue y era Palestina y de hace casi 2000 años. Por ejemplo, la fortaleza Masada, símbolo de bravura para el actual Israel, es descrita con tal precisión que solo uno que ha estado allí y que ha estudiado minuciosamente hasta sus últimos rincones podría haberlos descrito. Los lugares que describe desde el punto de vista geográfico son casi del todo exactos. El profesor H.J. Hobson ha hecho un mapa siguiendo la narración de María Valtorta. Pese a la precisión con que Valtorta escribió su monumental obra, hay algo en ella que necesita especial estudio. Tomemos, por ejemplo, lo que afirma en el volumen 1, capítulo 22, al hablar de la llegada de los novios a Nazaret. Una corriente de algo amargo del bosque que se deshace entre lo tupido de los nopales. La planta que describe en este lugar la escritora, como en otros, pertenece al género de las nopaleas, que no fue introducida en Palestina sino después de que el viejo mundo, Europa, entró en contacto con el nuevo, América. Probablemente la escritora vio algunas plantas que en algo se parecían a la que describe. Cuando habla del ruiseñor, hay que tener en cuenta que en Palestina no existe esta ave cantora, delicia de la Europa meridional. Es probable que su delicado oído escuchó algo semejante que la llevó a calificar los trinos como si fueran de un ruiseñor. Las citas que hace de la Biblia en modo alguno son conformes al modo de citar en tiempos de Jesús. Valtorta cita la Biblia como estamos acostumbrados nosotros, esto es, por versículos y capítulos. Estamos seguros que lo hizo para que el lector pudiera encontrar más fácilmente los pasos que ella citaba. A pesar de todo esto, se siente un deseo profundo de estudiar mejor y de cerca el fenómeno que Valtorta llamaba visiones, dictados, porque el conjunto en sí de la obra empuja a uno a pensar que ella en cierto modo estuvo acá en Palestina, que la recorrió con su mente, con su corazón. Es casi superfluo añadir que María Valtorta describe costumbres judías en tal forma que parece un milagro. Quienes han estado en Palestina, quienes han tratado a judíos, árabes y beduinos, no pueden menos que reconocer en María Valtorta un conocimiento profundo de sus costumbres. Las fiestas judías, la interpretación de la ley mosaica, la doctrina de la inmortalidad del alma, el modo de pensar romano respecto a la tierra que dominaban. Todo esto pasa ante los ojos del lector del modo más natural y maravilloso. Un estudio profundo de su obra no solo llevará a las almas a Dios, sino que por añadidura les presentará tantos problemas que una pobre mujer, enferma y sin libros, difícilmente pudo haber presentado.